nada, agradecer a Rubén la gentileza de acompañarnos en esta actividad. Yo quería encuadrarla un poquito, recordando que bueno, esto empieza en un plenario con la necesidad de lo que se conversó, la necesidad de generar espacios políticos, espacios para discutir política, para debatir y para formación política. Nosotros decíamos la reunión anterior que para hacer política tenemos que juntar gente y también juntar argumentos. Bueno, lo que nos proponemos desde este espacio, el Instituto de Formación Política, es justamente esto, es elevar el nivel político de los compañeros, tener argumentos, porque bueno, hoy más que nunca se demuestra la necesidad de estar fortalecidos políticamente. Tenemos muy claro el enemigo, hoy en día se muestra muy clarito con todo lo que está pasando, vienen por nuestros derechos, así que tenemos que estar unidos y fortalecernos políticamente, multiplicar estos espacios de discusión y de formación. Así que, bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Rubén para que nos dé la clase de hoy. Y de nuevo, muchas gracias a todos por participar y en especial a vos, Rubén. Bueno, gracias, Claudio. En realidad, dar una clase es una cosa, es una exageración, es mucho. Pero sí compartir algunas ideas con ustedes para, bueno, después poder hacer algún intercambio o llevarnos 2 o 3 conceptos nuevos cada uno a su casa para seguir elaborándolos. Hoy la charla va a girar en torno a lo que se conoce como el modelo agroexportador, ¿no? Para después sí adentrarnos en la clase que viene, en lo que va a ser el ISI, o sea, la industrialización por sustitución de importaciones, y terminar luego con el proceso de financiarización de la economía que empieza en la década del 70, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico, ¿no? Bueno, si tuviéramos que definir en primera instancia qué es modelo agroexportador, ¿no? O sea, por lo general cuando hablamos de modelo agroexportador vamos directamente al ejemplo. En la Argentina sucedió tal cosa sin terminar de definir lo que es el modelo agroexportador, porque no solamente ocurrió en Argentina, o sea, la mayoría de los países periféricos tuvieron procesos en mayor o menor medida de modelos agroexportadores. Algunos incluso continúan en el tiempo, el caso Chile es eso. Y entonces definir lo que es el modelo agroexportador, al menos en sus términos clásicos, como ha sido en la Argentina, requiere una definición sin contexto, ¿no? Una definición en bruto. Y esta es una definición del concepto que yo doy muy sui generis, muy propia, y después podemos ver si la compartimos o no. Tengo para mí que el modelo agroexportador es una estrategia de desarrollo y crecimiento económico basado en la inserción del sector externo de un país determinado al sistema de comercio internacional en calidad de oferente de bienes primarios. Bueno, entonces, en primera instancia lo que definimos es el modelo agroexportador no es un plan, es una estrategia de desarrollo y crecimiento que se basa en insertar la economía doméstica a un sistema de relaciones internacionales de carácter económico, en donde generalmente el que se inserta lo hace en situación de oferente de bienes primarios. Estos bienes primarios pueden ser, como en el caso argentino, de origen agrícola-ganadero o no, pueden ser de origen minero, por ejemplo, como es el caso, por ejemplo, del Perú durante la revolución del guano a fines del siglo XIX, o lo que alguna vez comentamos acá o mencionamos, el caso de Manaos, con la industria del caucho en la primera década del siglo XX. Pero bueno, Argentina en este caso se inserta en el mercado internacional como
un oferente de bienes primarios. ¿Qué tipo de bienes primarios? Bienes agrícolas ganaderos. ¿Cuándo ocurre esto, digamos? En nuestro caso, este proceso, que llamamos comúnmente MAE o modelo agroexportador, ocurre en el último cuarto del siglo XIX y se prolonga hasta las primeras 2 décadas del siglo XX. O sea, es un proceso de medio siglo, que obviamente no es solamente un proceso económico, es un proceso de profunda transformación social y política también. Vamos a ir viéndolo. Otra de las cosas que deberíamos decir respecto del modelo agroexportador es que, dado que el país se inserta en esa economía mundo, es un país menos desarrollado y la demanda de sus bienes proviene de países con mayor desarrollo relativo. Con lo cual esto trae como consecuencia una relación, se establece una relación entre ambos tipos de países, una relación de tipo de dependencia. Sobre esto escribió mucho en su momento Enrique Cardoso, Faleto, los textos clásicos de la década del 70, me refiero concretamente a Desarrollo y Dependencia en América Latina, que es precisamente de Fernando Enrique Cardoso, de quien fue después, posteriormente, presidente del Brasil, y de Enzo Faleto, ¿no? O sea, todo el grupo de técnicos y de teóricos que se nucleaban alrededor de la CEPAL en los años 60 y 70 produjeron este tipo de textos en donde se habla precisamente de centros y periferias. Otra de las cuestiones que me parece importante comentar es que, si bien a lo largo de la historia del capitalismo siempre existieron asimetrías en las relaciones económicas entre países, cuando hablamos de modelo agroexportador nos vamos a referir concretamente al modo en que la economía argentina de tipo pastoril se insertó en la segunda mitad del siglo XIX como oferente de bienes pecuarios, más tarde agrícolas. Yo ya creo que lo comenté en alguna reunión anterior, que Argentina se integra como un productor de carnes y cueros, y que el boom cerealero argentino es muy tardío, es en la última década del siglo XIX. Y esto ocurre, nuestro modelo agroexportador ocurre en un momento determinado de la expansión capitalista que comúnmente denominamos segunda revolución industrial. ¿Está? Entonces, la segunda revolución industrial desplaza, al igual que ocurrió con la primera, desplaza a grandes contingentes y grandes poblaciones desde el campo hacia las ciudades para asalariarse dentro de la industria, y esto produce una demanda de alimentos para esos sectores. Esos sectores, ¿dónde van a demandar alimentos? Precisamente en economías como la Argentina, en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora bien, ¿este fue el único proceso de integración de la Argentina al mercado internacional? No, en realidad esto ya viene ocurriendo desde la colonización misma, ¿verdad? Previo a 1810, por ejemplo, la relación capitalista con Europa, y concretamente con España, era claramente una relación colonial, en donde existe un centro, que podemos llamar metrópoli, y periferias. Este concepto es importante, porque la periferia no es una sola, porque precisamente los modos de producción imperantes en cada uno de los países en donde la metrópoli extrae recursos establece determinados tipos de economías, con lo cual no se puede hablar de una periferia frente a un centro, sino que hay un centro, que es la metrópoli, y un conjunto de periferias. Ahora bien, esta relación en América, porque, a ver, volviendo a este ejemplo anterior, no fue la misma relación colonial la que existió entre España y el Virreinato del Río de la Plata, ya tardíamente, a fines del siglo XVIII, que la relación colonial que existió con el Virreinato del Perú, con el Virreinato de Nueva Granada o con el Virreinato de Nueva España, México. Entonces, ahí uno ve claramente
una dominación colonial con una metrópoli que sigue siendo la misma, pero periferias claramente diferenciadas. Ahora bien, decía que previo a 1810 la relación capitalista con Europa era claramente una relación colonial con un centro y periferias, en donde el primero, la metrópolis, se encarga de aspirar los recursos provistos desde las periferias. Es como una gran bomba de succión que toma todos los recursos, es una economía claramente extractiva. Esta primera etapa es lo que yo suelo denominar la economía de los Austrias, la economía de los Habsburgo en España. Y es un momento del mundo en donde la economía está claramente volcada hacia el Pacífico. Las reformas borbónicas, en cambio, las que comienzan a ocurrir en la segunda mitad del siglo XVIII, básicamente en América, son, digamos, plantear una relación distinta. Obviamente, tanto la España con los Austrias como la España con los Borbones plantean relaciones capitalistas. Hay muchos autores que en la década del 30, el 40 y sobre todo autores de izquierda, básicamente teóricos del Partido Comunista o mismo del Partido Socialista, hablaban de las relaciones feudales. No existen relaciones feudales en América. El descubrimiento de América es un hecho capitalista, no es un hecho feudal, ¿sí? Y lo que sucede precisamente con la reforma borbónica de la mitad del siglo XVII en adelante, perdón, del siglo XVIII en adelante, plantean un giro copernicano en la relación, porque es un nuevo modo de entender un capitalismo que se ha desplazado desde el Pacífico hacia el Atlántico Norte. El centro de la economía mundo va a estar situada para la misma época que ocurren las reformas borbónicas, va a estar emplazada en el Atlántico Norte. Entonces, decimos que la economía argentina, lo que actualmente conocemos como Argentina, es una economía que desde el inicio está vinculada a la economía mundo. Y en primera instancia se vincula esa economía mundo a partir de 1810 en adelante, primero con la extracción minera del Potosí, ¿sí? Y después de 1810 esa vinculación con la economía mundo ocurre a través de la provisión y de la participación argentina como principal proveedor mundial de cueros, ¿sí? Recordemos que los cueros no solamente se utilizaban para hacer zapatos. Las correas de los telares ingleses durante la primera revolución industrial, que es la que está ocurriendo en esos momentos, son de cuero porque todavía no existía el caucho, no se conocía el caucho. Entonces, Argentina ingresa, o la economía de las provincias del Río de la Plata, sobre todo la economía pampeana, la economía litoral, ingresan y se vinculan al mercado internacional como productores de cuero. A partir de 1820 en adelante, las actividades del salado de carne desplazan a la actividad del cuero. A partir de dos cuestiones. Las economías esclavistas demandando tasajo, que es la carne salada, porque por lo general, y esto quiero hacer una digresión, se utiliza como sinónimo el tasajo, el charque o la cecina, cuando son tres productos diferentes. El denominador común es cierto, es que es carne curada con sal, pero sus procedimientos son diferentes y crean tres tipos de productos completamente diferentes para tres públicos igualmente diferentes. Vamos a situarnos en el tasajo, ¿sí? Y en la cecina. El tasajo es la carne salada, en los que se empieza a producir en los saladeros de la provincia de Buenos Aires
a partir de 1817, 1818, y tiene un público que son los esclavos de las plantaciones de Cuba y del Brasil. Y existe un segundo producto que es la cecina, que es carne tratada y hervida, que se transporta en barriles de salmuera hacia Inglaterra. Bueno, el demandante de ese producto es el obrero industrial inglés, ¿sí? Entonces, la economía argentina a partir de 1820 gira en torno a la industria del salado de carne. ¿Está bien? El proceso de organización nacional que comienza, obviamente en clave liberal, que comienza con la batalla de Caseros en 1852, no solo viene a establecer un nuevo pacto de dominación política. El término pacto de dominación política es de Oscar Oslac. Es transformar una dominación en rutinaria. ¿Sí? Precisamente lo que no existía en lo que hoy llamamos provincia del Río de la Plata es un pacto de dominación política estable. ¿Por qué no era estable? Porque no existía constitución, no existía una autoridad central como la conocemos hoy, no existían instituciones de la autoridad central como las conocemos hoy, y sobre todo no existía el monopolio de los medios organizados para ejercer la violencia legítima. El monopolio de la violencia de la que habla Weber. Y acá también quiero hacer una pequeña digresión porque es importante. La considero importante. Weber habla de que el Estado detenta el monopolio de los medios organizados para el ejercicio de la violencia legítima. Y ese agregado no es menor. Porque desde que el Estado es Estado, todas las formas alternativas de violencia son ilegítimas. Entonces, el Estado es la única fuente de derecho que legitima la violencia. Entonces, hecho esta digresión, volvemos al tema. A partir de 1852, perdón que me voy a acomodar, estoy en un sofá. Ahí estamos. A partir de 1852, luego de Caseros, comienza no solamente un proceso de construcción del Estado en un sentido moderno, sino que a su vez está en discusión o hay que dirimir un segundo problema fundamental, que es ¿qué sector de la burguesía va a conducir ese proceso? Y precisamente se da esta cuestión de los 10 años de separación del Estado de Buenos Aires de la Confederación Argentina, en donde la burguesía porteña reclama el derecho de conducir ese proceso de organización nacional, abierto luego de la batalla de Caseros, y las burguesías del litoral asociadas con las burguesías de las provincias interiores o las provincias mediterráneas, están tratando de que ese proceso sea conducido por ellas, por estas burguesías. ¿Estamos? También uno de los principales desafíos que impone la construcción de la modernidad en Argentina, dijimos, Caseros abre la posibilidad de la construcción de un Estado en sentido moderno, una nación en sentido moderno. Junto con ello, el desarrollo del capitalismo requiere de la construcción o la organización de mercado de factores de producción. ¿Se acuerdan la clase pasada que dijimos que para la economía clásica los factores de producción son 3? La tierra, el capital y el trabajo. ¿Sí? Esto lo vimos cuando vimos a David Ricardo, cuando vimos a los clásicos, a Malthus y a Adam Smith. Bueno, bien. En Argentina, la construcción moderna, de la modernidad, la construcción de un Estado moderno, trae aparejado el problema de construir un mercado de factores también organizado en sentido moderno. Entonces, en primera instancia, hay que organizar un mercado de la tierra
Para esto, hubo que extender la frontera agropecuaria. La frontera agropecuaria estaba limitada por la presencia de lo que se llamaba la presencia del indio en áreas altamente fértiles que componen la actual llanura pampeana. La campaña del desierto, lo que el liberalismo denomina la campaña del desierto, porque no era un desierto precisamente. La campaña del desierto hacia la Patagonia permitió, y hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, permitió extender notablemente esa frontera agropecuaria e incorporó miles de hectáreas a la producción agrícola, miles de hectáreas que antes no estaban sometidas a ningún tipo de explotación y mucho menos capitalista. Lo que también muchas veces se obvia, o sea, cuando uno habla de la campaña del desierto, está pensando en Roca, en la campaña de Roca. Pero existió una campaña que duró mucho más años, que fue hacia el norte, que fue la campaña de Santa Fe con el general Victorica. Hacia el norte, esta segunda campaña de la que se habla poco, porque se habla más de la campaña de Roca, extendió la frontera agropecuaria hacia el norte de Santa Fe, hacia el norte de Córdoba y lo que hoy es el Chaco, ¿sí? Y esto también permitió la incorporación de nuevas tierras a la actividad agropecuaria. Sí, agropecuaria. Entonces, junto con esta expansión de la frontera agropecuaria, se genera un mercado inmobiliario en torno a tierras, y no solamente eso, se empieza a producir un mercado de activos financieros derivados de esas tierras. Traigo a colación un caso particular que son las cédulas hipotecarias emitidas por el Banco Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Eran instrumentos de inversión, eran títulos, eran acciones, daban una renta anual. Entonces vemos que paralelamente a la expansión del mercado de tierras y la expansión de la frontera agropecuaria, se produce un nuevo mercado estrictamente financiero dedicado a activos que se derivan de ese primer activo, que es la tierra, ¿no? Esto es lo que está sucediendo también en la actualidad y ya lo vamos a ver con la financiarización de la economía. La financiarización de la economía es convertir absolutamente todo en un activo financiero, en un derivado financiero. Desde el mercado de apuestas, que es la primera forma, si se quiere, de derivado financiero, hasta las operaciones de activo derivado de la soja, por ejemplo. Entonces uno dice, pero el productor no recibe nada de esto. Y es un tipo sentado en una bolsa jugando a que si la soja sube, la soja baja, y bueno, y se comercian volúmenes ficticios de soja futuros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la construcción del mercado de tierras en la Argentina en el último cuarto del siglo XIX genera también estos negocios financieros que, como toda burbuja, o sea, que terminan siendo una burbuja que explota precisamente con la crisis de la Baring en 1890. Pero bueno, ya después nos vamos a referir brevemente con eso. También los que estuvieron en la charla pasada recordarán la teoría de la renta diferencial de Ricardo, ¿no? En donde Ricardo decía que la renta diferencial de la tierra funcionaba de manera tal que las tierras más próximas a las mayores poblaciones eran las tierras más requeridas y las tierras más productivas, y las que estaban más alejadas o más periféricas de las poblaciones eran tierras con baja productividad y que eran más caras de hacer producir que la renta más cercana. Esto es más o menos el planteo de Ricardo en su teoría de la renta diferencial. Hay un tema muy importante. La expansión de la frontera agropecuaria en la Argentina rebate de algún modo el argumento de Ricardo, porque para Gran Bretaña, para la economía británica, las mejores y más productivas tierras estaban del otro lado del océano y podían abastecer una población inconmensurable.
Entonces, de ahí que era necesario el maridaje, por no decir relaciones carnales, que es un concepto bastante más obsceno, era necesario el maridaje entre el Imperio Británico y los sucesivos gobiernos conservadores argentinos, ¿no? Entonces por ahí pasa la cosa, porque rebatía toda la teoría económica de su época. Las mejores tierras para la economía británica no eran las más cercanas, sino aquellas que estaban del otro lado del océano. Nos queda ver cómo se conformó el mercado de trabajo en la Argentina. El mercado de trabajo, que es el segundo factor de la producción, de la producción capitalista, digamos, presentaba un problema en el país. El problema es que 50 años de guerras civiles se habían comido toda la mano de obra que podía haber sido dispuesta para una actividad económica. La población, digamos, sufrió mermas importantes y sobre todo la población económicamente activa sufrió mermas importantes debido a la extensa duración de las guerras civiles en Argentina. Recordemos, las guerras civiles en Argentina comienzan en 1815 y concluyen el último suceso de las guerras civiles argentinas en 1880, en lo que se llama el combate de los Corrales y de Puente Alsina. Entonces, en todo ese tiempo, un montón de mano de obra dedicada, que podía haberse dedicado a la actividad productiva, se dedica básicamente a la guerra. Y la guerra, hay muchos textos que hablan del gran negocio y el gran movilizador social que significó la guerra en los países hispanoamericanos durante la primera mitad del siglo XIX. Y en Argentina no fue diferente. Los gauchos que seguían al caudillo no solamente lo seguían porque el caudillo representaba la voluntad de emancipación de esas masas, sino que a su vez detrás venía una cuestión de prestigio personal y de la posibilidad de construir un porvenir a partir del resultado de las batallas que pudieran darse. Entonces, frente a este escenario, la organización capitalista de la segunda mitad del siglo XIX en Argentina se encuentra con un faltante muy importante, que es un faltante de mano de obra. Fue la mano de obra y la moneda fueron los dos bienes más escasos que determinaron de algún modo toda la economía argentina de la primera mitad del siglo XIX y que precisamente las élites liberales que intervinieron luego de Caseros en la organización del país, lo tuvieron en cuenta y digamos, trataron de corregir con medidas concretas, con políticas, la cuestión de estos dos grandes faltantes, mano de obra y moneda. Ahora bien, de ahí se debe, digamos, la necesidad de organizar un mercado de mano de obra en sentido moderno y capitalista, motiva a que en el proceso constitucional mismo las políticas inmigratorias ocuparan un lugar central y que fuera también una política, si se quiere, de Estado de los primeros gobiernos liberales y del orden conservador que le siguió hasta aproximadamente 1914-1915. En la historia de las grandes migraciones del capitalismo, dos países del mundo ocupan un lugar predominante por encima, y sobre todo desde en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos y la Argentina son los dos países que absorben los mayores fenómenos migratorios a escala mundial. Ya después, bien entrado el siglo XIX, aparecen fenómenos como Australia, etc. Pero en ese periodo, ese primer periodo del capitalismo decimonónico, que es el que estamos hablando acá, Argentina se transforma en un receptor neto de inmigración. También
la ley de educación pública, digamos, la ley 1420, sancionada en 1884 durante el gobierno de Roca, y más tarde el servicio militar obligatorio, se conoce como ley Riccieri de 1901, permiten también introducir en la sociedad argentina mecanismos de disciplinamiento que van a formar de algún modo mejores trabajadores o trabajadores más aptos o más adecuados a los requerimientos de la actividad económica. Entonces, también tenemos que pensar estas dos grandes políticas, educación pública y ley de servicio militar obligatorio, como dos grandes disciplinadores de ¿qué? Del mercado de trabajo en la Argentina. Y el tercer elemento, digamos, el mercado de capitales, surge precisamente porque la propia dinámica capitalista durante la Segunda Revolución Industrial genera excedentes en dos aspectos. Genera, por un lado, excedente de bienes industriales que era preciso colocar en otros mercados, y también genera la acumulación de capital, que también es un excedente de capital y hay que colocarlo en algún mercado. Entonces, toda la infraestructura de transporte de la Argentina fue un gran receptor de excedentes de capitales generados durante la Segunda Revolución Industrial. El sistema de ferrocarril de la Argentina lo conocemos, no hace falta que lo diga yo, siempre hay que volver a los clásicos, hay que leer Scalabrini Ortiz, Política Británica en el Río de la Plata. Bueno, el sistema de ferrocarril en la Argentina fue construido a través de excedente de capital europeos, pero canalizados a través de la banca británica. O sea, no es solamente capital británico el que arriba, sino que el capital internacional lo hace a través de la banca inglesa, de la banca británica. Y concretamente de la Baring. No existe otro agente financiero en esta época, no existe otro agente financiero de la Argentina frente a los mercados internacionales de capital que no fuera la Baring. A su vez, el modelo agroexportador va de la mano, o sea, como existe una necesaria correlación entre política y economía, el modelo agroexportador, para su éxito, necesitó de la instauración de un orden conservador. El orden conservador, que se constituye en 1880, claramente con la llegada de Roca a la presidencia de la República, y culmina en 1916, cuando Irigoyen triunfa en las primeras elecciones, digamos que podríamos llamar de sufragio ampliado, no sufragio universal, porque todavía las mujeres no votaban y no votaron hasta 1949, creo, ¿no? La primera elección de, si no me equivoco, creo que fue la primera elección, la de 1949, las legislativas, en donde las mujeres pudieron votar. Entonces, Roca, entre 1880, que llega a la presidencia de la República, siendo muy joven, creo que es el presidente más joven, no, el presidente más joven por algunos meses es Nicolás Avellaneda, y después es Roca, que llega a la presidencia con 36 años, y con la fama adquirida por una exitosa, por supuesto lo digo entre comillas, exitosa campaña militar a la Patagonia, ¿no? En donde, como se sabe, Remington mata a Lanza, y bueno, era bastante más fácil para un jinete de la caballería argentina con un fusil liviano de 5 tiros a repetición bajar a los ranqueles o pampas que venían a lanza pelada. Pero bueno, con esos pergaminos, Roca se convierte en presidente de la República y va a ser el gran elector de la política argentina hasta el fin de su segundo mandato, que ocurre en 1904. Luego de su retiro de la política, o sea, el orden conservador va languideciendo paulatinamente y culmina con el advenimiento de una democracia de masas en la Argentina. Ya no son partidos de notables, como era el PAN, el Partido Autonomista Nacional, partido de gente notable, sino que ya los partidos se organizan en un sentido moderno, con militancia
con presencia en los comités electorales, son partidos que logran representaciones parlamentarias, pero por el otro lado activan en las elecciones, porque hay un mercado también electoral que se empieza a formar en esos años, ¿sí? Estoy hablando concretamente de los orígenes del Partido Radical en la Argentina y de los orígenes del Partido Socialista. Digamos, con dos orígenes completamente diferentes, pero son dos partidos que nada tienen que ver con la vieja política de los conservadores o de los partidos liberales que tuvieron a su cargo la organización de la nación en 1852. Ahora bien, toda la historia del modelo agroexportador parece una secuencia. Es una secuencia que se reitera constantemente. Y es una secuencia que, si la analizamos bien, se reitera en estos tiempos también. O sea, más allá de que el modelo agroexportador haya entrado en decadencia en la década del 30, existen estertores que reaparecen. Ojalá en este curso, bueno, quedará para más adelante, Rubén, dar un curso específico o una charla específica del péndulo de Diamant, porque el péndulo de Diamant de algún modo señala como uno de los polos de ese péndulo los estertores de este modelo agroexportador. Pero si tuviéramos que explicar cómo es el ciclo económico del modelo agroexportador, vemos claramente que se pasa como de un péndulo, de un ciclo expansivo hacia un ciclo contractivo. Un ciclo de expansión, seguido un ciclo de contracción. ¿Cuándo empieza este ciclo? Digamos, si tuviéramos que definir cómo va yendo el péndulo, si tuviéramos que hacer una fotografía y situar en cada cuadro qué es lo que está ocurriendo, podemos decir lo siguiente. El ciclo comienza su fase expansiva cuando hay una demanda de bienes primarios del mercado internacional. O sea, el mercado internacional está demandando bienes primarios de origen argentino. Y básicamente dijimos que esos bienes son bienes agropecuarios, agrícola-ganaderos, carne y cereales. Frente a esa demanda, se produce una expansión del precio internacional de los bienes primarios. Los precios se encarecen. Por otra parte, hay un aumento de la renta agrícola. Mejor dicho, los bienes del sector agrícola se venden a mejores precios y esto produce que los propietarios de la tierra obtengan mayores rentas de las que obtenían antes, por el diferencial de tipo de cambio o por el diferencial de la expansión de los precios internacionales. Esto produce a su vez no solamente un aumento de la renta agrícola, sino que con la renta agrícola viene un aumento de los ingresos públicos de base aduanera. Recordemos que la Constitución Nacional establece originalmente que los impuestos que le corresponden al Estado federal son los de base aduanera, derecho de exportación y derecho de importación. Entonces, si los precios internacionales mejoran y hay una mayor renta producida por mayores exportaciones, sea por mayores volúmenes de bienes exportados o sea por mejoramiento de los precios, el Estado recauda más. Como el Estado recauda más, se produce un mayor endeudamiento público. Ese endeudamiento público viene acompañado de otra forma de ingreso de capitales. Hay algunos capitales que ingresan por la forma del endeudamiento y hay otros capitales que ingresan porque el Estado abre un menú de posibilidades de inversión, concretamente los ferrocarriles, que, digamos, permitieron otras formas de inversión de capital. O las cédulas hipotecarias que mencioné anteriormente, emitidas por el Banco Provincia y el Banco Nacional. Ahora bien, hay un mayor endeudamiento del sector público, y mientras en el sector externo se produce una sobreoferta de bienes, o sea, hubo demanda, producimos, exportamos, y hay un sobrestock a nivel internacional. Empiezan a caer los precios. Por el otro lado, los sectores del capital advierten que han sobreendeudado a la Argentina y que posiblemente la Argentina no pague. Esto produce la huida de capitales.
la huida de capitales, lo primero que se produce es una crisis de la deuda. La crisis de la deuda, las renegociaciones, produce la contracción del gasto público. La contracción del gasto público lleva a la recesión, hasta que en el ciclo se produce una normalización del mercado internacional y el ciclo se reinicia. Esto se produjo constantemente en la historia argentina, y la última vez no fue hace mucho. Y todavía estamos en el ciclo contractivo de la economía, digamos, la economía a nivel internacional. Que digo lo siguiente: la guerra de Ucrania y Rusia, digamos, se produce una contracción a nivel internacional, pero con el agregado de precios internacionales más competitivos. Es una locura, digamos. Siempre, por lo general, la contracción ocurre cuando los precios caen. Acá no, los precios de nuestros bienes se elevan y, sin embargo, digamos, no podemos sacarle rédito al asunto. Estamos con las manos y los pies atados. Bueno, esto se ve claramente. Yo les recomiendo, para los que les interese este tema, porque existe una especie de fábula. Está bien que es una fábula, porque en la fábula hablan los animales, ¿no? Entonces, es una fábula de que los liberales, digamos, construyeron un país paradisíaco, que las experiencias populistas dadas por la democracia ampliada, primero en 1916 y luego en 1945, entorpecieron todo. Que el país, la Argentina, estaba en uno de los lugares en el podio de los países más ricos del mundo, etc. Eso ya lo escuchamos, que tenemos una Argentina con el progreso indefinido, un horizonte de progreso indefinido, que los populistas lo echamos a perder. Bueno, yo les recomiendo, para aquellos que les interese, un libro que se llama Desorden y Progreso. Es un libro de Gershunov, Rocci y Rossi. Pablo Gershunov es uno de los historiadores más importantes, los historiadores económicos más importantes de este país. Ellos precisamente ponen en tela de juicio esto, que el orden conservador fue muy desordenado en cuanto al manejo de las finanzas públicas. Y analizan, pero casi pormenorizadamente, es una crónica de la crisis de la Baring de 1890, ¿no? Y cómo se salió de la crisis de la Baring, y lo que tuvo que aceptar el gobierno de Pellegrini y de Vicente Fidel López, que era en ese momento el ministro de Hacienda, para poder salir de esa crisis, digamos. Una crisis que podía haber llevado a la bancarrota todo el sistema financiero británico. Y que precisamente por eso interviene el Banco de Inglaterra con su gobernador, que es Lidderdale, al frente de un comité de bancos que le impone a la Argentina condiciones durísimas. Entre ellas, no emitir moneda, entre ellas, hacer casi como si fuera un fideicomiso de la renta aduanera para pagar primero la deuda. O sea, se produce una situación muy compleja. Cuando uno lee ese libro, dice, ¿dónde está la panacea liberal? ¿Dónde está la panacea liberal? Porque en definitiva, cuando uno va a ese trabajo en particular y va a otros similares, se da cuenta que el populismo en la Argentina, o sea, los nacionales populares, no somos más cortoplacistas de los que fueron estos conservadores del siglo XIX. Entonces, digo como para juntar más material y argumentos para el que le interese. Bueno, concretamente lo sabemos también, y con esto termino. La crisis casi terminal del modelo agroexportador argentino, al menos en su versión clásica, como la conocimos históricamente, el país que produce carnes y cereales y a cambio de eso recibe todo lo demás que el país no podía producir, porque como decía Perón en el 47, acá no se producían ni siquiera los alfileres con que nuestros sastres hacían las prendas, ¿no? ni hablar de las telas. Pero bueno, ese modelo de que en definitiva se basa en una concepción de la División Internacional del Trabajo, es decir, ¿para qué voy a producir una máquina yo? ¿Para qué voy a producir un auto? ¿Para qué voy a producir un pulqui? ¿Para qué voy a producir un satélite? Si lo mío es, la naturaleza me dotó así, no le busquemos más
vuelta. Criemos ganado y cultivemos cereales, y ahí está todo, no le busquemos. Bueno, esta mentalidad liberal entra en crisis durante la segunda década del siglo XX, con el advenimiento de la guerra en Europa, que en definitiva es una guerra intercapitalista. O sea, hay autores marxistas que lo han explicado mucho, digamos. Era una cuestión de que los imperios no se podían contener a sí mismos y que la propia demanda y oferta de bienes hacía que se pelearan por mercados para colocar los excedentes. Bueno, y esto llevó a la guerra. El primer epifenómeno de esa gran guerra europea de 1914 a 1900 había ocurrido 30 años antes, durante la guerra franco-prusiana. Esto, la salida de la guerra franco-prusiana con el abandono del patrón plata, produjo para la economía argentina un daño severísimo, con lo cual esto muestra que una economía directamente vinculada a la demanda internacional de bienes es una economía altamente vulnerable, porque cualquier cosa que sucede en el mercado internacional, y las crisis capitalistas nos ocurren cada 5 o 10 años, crisis de magnitudes importantes, bueno, uno queda de algún modo sin ni siquiera el taparrabo. Entonces, es muy peligroso cuando una economía depende demasiado de lo que acontezca en el mercado internacional, que como todos sabemos es un mercado caótico, porque no existe un leviatán que de algún modo ordene la situación del mercado internacional. El mercado internacional está afectada por guerras entre países que son soberanos. No hay nadie que se sitúe por encima de esos países para imponer el orden. Y la seguridad internacional es un concepto que se construye. Esto lo vemos actualmente con Rusia y Ucrania, digamos. Porque la guerra sigue y nadie puede ponerle fin, porque no hay un árbitro por encima de ellos con la capacidad suficiente para hacerlo. Entonces, bueno, estamos también pendientes a esa situación, ¿no? Estamos pensando qué va a traer la guerra. ¿Por qué? Porque producimos cereales. Porque si produjéramos conocimientos, si produjéramos otro tipo de bienes, tal vez estaríamos menos afectados por esta cuestión. Entonces, decía, y con esto concluyo, la guerra europea del 14 al 18, la salida de la guerra, planteó un mundo diferente. El mundo de entreguerras fue un mundo muy difícil en términos económicos, sociales y políticos. Es el momento del ascenso de los autoritarismos en Europa, es el momento de la ominosa rendición alemana que produjo, digamos, efectos económicos durísimos, sobre los cuales ya Keynes había advertido, porque Keynes participa de las negociaciones de Versalles como miembro consular británico, ¿no? Él dijo: lo que hicieron fue una aberración. Bueno, algo de razón tenía. Y el modelo agroexportador ya ingresa, vuelvo a decir esto, el modelo agroexportador en su versión clásica, que es lo que estamos hablando hoy, ingresa ya en una decadencia definitiva en la década del 30, con la famosa crisis del año 29 y la crisis del año 30, la crisis bursátil del año 29 y la crisis del comercio internacional del año 30, que seguramente es el tema de nuestra próxima reunión, cuando hablemos de modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Hasta aquí mi exposición, que ha sido un poco larga, creo yo, y bueno, estoy dispuesto a responderle, si pudiera, cualquier inquietud que tengan cada uno de ustedes. Hola. ¿Se me Sí, oye? sí, Rubén. Mira, yo quería hacerte un comentario, a ver cuál es tu reflexión. Me baso en dos cosas. Hay un frontispicio en la Sociedad Rural Argentina, 1866, que Sí. dice: sembrar el suelo es servir a la patria. Sí, cultivar el suelo es servir a la patria. Cultivar el suelo es servir a la patria. Y hoy, hasta hace poco, decían algunos: todos somos el campo, cuando fue el tema de las
de las retenciones. Ujú. ¿No te parece que hay una dependencia cultural entre el modelo agroexportador y lo que hoy todavía seguimos padeciendo en la Argentina en términos de pensarnos un país productor primario de alimentos con la trascendencia cultural que tiene el campo, y que todavía sigue teniendo vigencia en relación a lo que fue pasando después, pero sin embargo eso quedó como uno de los mitos nacionales? ¿Qué reflexión te merece esto que digo? Bueno, en primera instancia es muy cierto lo que decís. Sería bueno también recordar cómo nace la sociedad rural. La sociedad rural nace en 1866 en un contexto que es el siguiente. Los principales socios de la sociedad rural cuando nace son productores ovejeros, son laneros, porque se había producido el boom de la lana unos años antes, que estaba motivado por la guerra civil norteamericana, la guerra civil en Estados Unidos, que precisamente había bajado los niveles de producción del algodón. Con esto el algodón se había encarecido y la industria textil británica buscó un sustituto del algodón. Y ese sustituto del algodón fue la lana. Ahora bien, había que conseguir lana barata. Un lugar en donde, como la Argentina, que tenía praderas, en donde podían haber mayor cantidad de vacas mayor cantidad de ovejas que habitantes, era el lugar idóneo. Entonces Argentina fue un gran oferente, un gran proveedor de lana. ¿Qué pasó? En 1865 termina la Guerra Civil Norteamericana. Lo que pasa es que ese mercado algodonero se recompuso muy rápidamente. Los pronósticos eran que en una de esas iban a llevar varios años recomponer. ¿Sí? Pero se recompuso rápidamente y el precio de la lana cayó estrepitosamente. La declaración fundacional, o una de las declaraciones fundacionales de la sociedad rural, es pedirle al gobierno precio sostén para la lana. ¿Me expliqué? Estos tipos nacen pidiéndole al Estado que le garantice una renta mínima. Por supuesto que con ese lema y con lo que pasó después, el terrateniente argentino, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchamos esta cuestión de con una cosecha nos salvamos todos? ¿Sí? El granero del mundo. Estas cuestiones han sido educadas, por eso digo, en 1884, con la ley de educación pública, todos estos pequeños, esta ley motiva, estas ideas, van circulando con la escolarización y van formando y domesticando. Por eso decía que la escuela es el principal organismo de control social. Hay generaciones argentinos que hace 150 años escuchan que el destino de este país es agrario, es agrícola-ganadero. Y entonces por eso todos somos el campo. ¿Qué es el campo? ¿No? Entonces somos todos lo mismo en el campo. ¿No? Es lo mismo la sociedad, es lo mismo Nidera, es lo mismo Cargill, que el productor que es arrendatario rural en Santa Fe con 500 hectáreas. Es lo mismo, todo da lo mismo. Bueno, lo que pasa es que nos han ganado el sentido común. Y lo cierto es que yo tengo, y voy a tirar una opinión que es muy personal mía. No se la tomen muy en serio, no me ataquen demasiado. Pero tengo para mí que así como el peronismo ha sido un movimiento que como ningún otro en la Argentina ha entendido el fenómeno migratorio interno, el proceso de urbanización y el proceso de industrialización, el peronismo tiene una tara mental casi genética que le impide comprender con plenitud el problema agrario en la Argentina. Y es el gran divorcio porque creo que el peronismo, ni siquiera con el IAPI, ¿no? Porque, o sea, podemos analizarlo, pero, o sea, no fue una solución.
no tiene una política agraria porque creo que no termina de comprender el fenómeno agrario en la Argentina. Y esto es un tema fundamental, Rubén. Yo sé de tu preocupación por este tema y creo que hemos compartido. Pero bueno, esta es mi idea particular. ¿Por qué perdimos esta batalla cultural? Y bueno, porque también tenemos 150 años de descolonización, en donde te dicen que Argentina es el granero del mundo, de que bueno, la gente del campo es buena. Nadie puede estar en contra de una imagen bucólica de un hombre subido a un tractor. ¿Cómo va a pensar que ese tipo es un turro? Hasta visualmente, digo, qué sé yo. Bueno, no sé si contesto tu pregunta. Rubén, hay manos levantadas ahí. Sí. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Te hago una consulta. Según tu opinión, ya que estos son todos movimientos cíclicos de expansión y ¿estamos frente al comienzo de un nuevo ciclo de expansión? Creo que sí, estamos en un ciclo expansivo Y, estamos en un ciclo expansivo de la economía. y en ese caso, ¿estamos en condiciones de aprovecharlo? Bueno, acá el problema es este, es la macroeconomía, yo ya lo dije la vez pasada, ¿no? La macroeconomía se reduce a una sola cosa, sacarle a algunos y darle a otros, ¿sí? El tema es a quién le estamos sacando, en qué momento para dárselo a quién. Ahora, toda la preocupación del gobierno es que en un momento en donde llueven dólares, el gobierno se tomó el subte, ¿no? Entonces, no le cae ningún dólar. Y no entiende bien cómo es el tema. Y por el otro lado le están faltando dólares precisamente porque acá el gran dilema, que no lo cuento yo, sino lo cuenta Diaman, lo contó hace 40 años Diaman con una claridad meridiana, es precisamente el sector, el mercado interno y las industrias vinculadas, las actividades vinculadas con el mercado interno no generan dólares, precisan dólares para mantener su nivel de actividad. Pero ¿cuál es la ventaja de estos sectores? Que generan empleo. Los sectores vinculados a la economía externa generan divisas, pero no generan empleo. Entonces, ahí es el pacto, cómo construir un pacto en donde los que generan dólares acepten, de algún modo, ceder parte de los dólares a aquellos sectores que no los generan, para tratar de que la economía funcione más o menos armónicamente. En esta batalla estamos en un momento de expansión de la economía a nivel global, porque, a ver, las expansiones ocurren por nichos. Esta expansión de la economía en particular favorece a países productores de alimentos, básicamente porque ni siquiera ya son bienes primarios. O sea, la guerra del mundo hoy es la guerra por las proteínas. Y Argentina es un productor de proteínas, bajo diferentes envases, pero es un productor de proteínas. ¿Podría producir mucho más? Sí, por supuesto. Argentina, la economía argentina lleva este año un récord de exportación de cereales. No visto antes, no visto antes. Esto se produce también por el mejoramiento del precio, ¿sí? Pero estamos frente a un ciclo que no terminamos de aprovechar porque precisamente porque existe esta pelea fuerte, ¿no? Y también razonemos, pongámonos un segundo del lado, digamos, seamos abogado del diablo. Si yo, digamos, el productor, el exportador cerealero recibe un dólar oficial que está bastante retrasado con los dólares implícitos, y a su vez un dólar oficial menos el 33% de retención. Entonces, frente a esa realidad y sabiendo que la nafta del Banco Central es poca y que en algún momento van a devaluar, ¿por qué voy a apurarme a liquidar? Y por el otro lado, el gobierno no puede apurarme a liquidar. Y los estímulos que me da no me sirven, porque en realidad, no sé si escucharon ayer lo que dijo Pino, ¿no? Creo que se llama Pino, el presidente de la Sociedad Rural, justamente. Dijo,
algo así como no son suficientes los incentivos, porque nosotros queremos que nuestros productores reciban lo que recibe cualquier productor del mundo. ¿Qué está diciendo? Quiten las retenciones. No es que quieren negociar algún punto más o menos, es quiten las retenciones. Entonces, la situación se tensa en ese punto. Ahora, te digo, si se produce una caída de precios estrepitosa porque se detiene la guerra, o lo que sea, ya el tema de un alto el fuego bajó los precios del trigo, porque precisamente Ucrania es un productor de trigo y Rusia también, y mueven el amperímetro en el mercado internacional de trigo. Bueno, ahora si la soja baja estrepitosamente, lo cierto es que van a salir a liquidar a los pavotes, pero perdimos todos. Perdimos todo, perdieron ellos, perdimos. ¿Sí? Entonces, es un dilema. Estamos en un ciclo expansivo para lo que Argentina produce para el mercado internacional. ¿Lo estamos aprovechando? Creo que no. Está muteado, Marcelo. No sé si... alguien que lo habilite. Ahí me activaron Ahí está. a mí, Rubén, pero no. No alcanzaría con quitar las retenciones, sino también con pagarle con el dólar blue, no con el dólar oficial. Bueno, claro. Martín. Bueno, buenas noches a todas y todos. Gracias, Rubén, la verdad que fue muy ilustrativo y aparte uno necesita nutrirse de la teoría para construir ideas, porque construir ideas desde supuestos y no desde la teoría y lo realmente acontecido en términos económicos, econométricos e históricos, lleva a que uno caiga en errores garrafales como esa creencia que han sabido inculcar con respecto al tema del agro, esa colonización educativa con respecto al tema del agro. Ahora, yo te escuchaba atentamente y decía, bueno, entonces infiero, esto es una idea mía, ¿no? Infiero entonces que uno de los graves problemas de la Argentina es la concentración, tanto en términos industriales, económicos siempre, ¿no? Como en términos del agro. ¿Por qué? Porque yo comparo con algunos modelos que he visto así de pasada. Uno es el modelo italiano, cuarta potencia industrial del mundo, llegó a ser con pymes. Tienen industria pesada, pero lo que realmente pesaba y produce empleo son las pymes. En Italia, en Francia, en España. El agro en Francia, nadie se mete, ningún gobernante se mete demasiado fácil con el agro, pero son todos pequeños productores. Lo que pasa es que tienen cámaras muy fuertes. Entonces digo, ¿no será el secreto para la Argentina, y montándome sobre eso que vos decías, que parece, no creo que sea para irritarse, es para reconocer un error del tema del peronismo con el campo, ¿no? Pensar las leyes en base a tratar de atomizar ese poder concentrado en unos pocos pools de siembra, en unos pocos, para incentivar a los pequeños productores para que tengan condiciones de fortaleza, generando cámaras, pero cámaras que funcionen de verdad, para que tengan la misma entidad que tienen las pymes, que también de a poco se están agrupando en cámaras. Yo participo bastante de empresarios nacionales, de NAC, pero de esa manera empezar a darles la fuerza que tienen. Pero por otro lado, al atomizar toda esa actividad y toda esa concentración económica, empezar a estar un poco más repartida, es mucho más difícil que puedan pelear mano a mano con un gobierno y voltear gobiernos porque retienen exportaciones. Entonces, digo, ¿es posible en las actuales condiciones pensar en un universo agroproductor donde se empiece a agregar valor integrando a las pymes con pequeños productores y dejarse de joder con las grandes concentraciones? Sí, acá el problema sustancial es que la producción agrícola está muy atomizada. Lo que está concentrado es el sistema exportador argentino, el sistema agroexportador argentino. Las agroexportadoras son 9, 10 como mucho, ¿sí? Y todos los pequeños productores le venden a ellos, digamos. Ahí hay un problema que hay que analizar con mucha claridad, digamos, o sea, hay que analizarlo tranquilamente. Aparte, una de las grandes herencias que nosotros tenemos del orden conservador es que la explotación agrícola capitalista en la Argentina se produjo sobre la base de latifundios.
Entonces, es un modelo muy diferente al de Estados Unidos, es un modelo muy diferente al de otros países. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, Francia. Francia son pequeños agricultores. Y es más, están todos subsidiados porque la escala económica no les da para... Están subsidiados por el Estado. ¿Pero por qué? Ahí el Estado francés tomó una decisión con lo que se llama la política agrícola, la que actualmente es la política agrícola común del mercado económico europeo, digamos. Es conveniente que el campesino se quede en el campo, cultivando y subsidiándolo. Para ellos es una decisión estratégica mucho más importante que el tema de la producción o la renta agrícola. Entonces prefieren eso. No en nuestro caso, digamos. No lo sé el tema de las pymes, pero en la producción agrícola es imposible, por la cuestión de la concentración de los exportadores agrícolas, ¿no? Y aparte, no estamos... Hay cosas que han cambiado. Cuando Perón hace el IAPI, yo te diría que hasta los dólares se movían en camiones, en primitivos camiones, ¿cómo se llama?, de caudales. Hoy en día te apretan un botón, yo aprieto acá una tecla, y millones y millones de dólares fueron a parar a una isla de estos paraísos fiscales, a Nueva York, a Ámsterdam, a lo que sea. Entonces, la trazabilidad y el control de todo esto se hace mucho más difícil, ¿no? Con lo cual trae mucha más volatilidad. No sé si alguien tiene alguna opinión, algún comentario. Esteban levantó la mano, no sé quién. Hernán, le das la palabra a Esteban. Y hola, ¿cómo le va? Dos preguntas para ponderar cómo juegan las descripciones económicas que estuviste haciendo en la primera clase y en esta. ¿Cómo juega en estas relaciones entre los distintos factores de producción en Argentina que vos enumeraste con el tema de la deuda externa, que condiciona absolutamente los requerimientos de dólares, porque hay que pagarle al fondo, y cómo condicionaría también el control de las hidrovías, la posibilidad de controlar mejor la fuga de divisas por contrabando? Bueno, creo que hace un rato expliqué cómo se produce el ciclo que siempre termina en endeudamiento, ¿no? El endeudamiento tiene dos orígenes. Perdóname, a eso voy. Yo por ahí había planteado el tema del ciclo, y por ahí esto de los ciclos me suena muy teórico, porque aparecen elementos exógenos, tales como el fondo que condiciona o el contrabando. ¿Cómo se compadece todo esto? Bueno, a ver, en términos de ciclo, después vemos lo micro dentro de ese ciclo, pero en términos de ciclo, el endeudamiento argentino históricamente ha ocurrido por un Estado que gasta más de lo que puede en un determinado momento de la historia en donde su principal renta es la aduana. Estamos hablando del país entre 1852 y 1890. La principal renta del Estado federal son las rentas aduaneras, y cualquier alteración en el comercio internacional repercute en su nivel de recaudación. Estos déficits se cierran con ciclo de endeudamiento, nuevos endeudamientos, ¿sí? Y por el otro lado, la balanza comercial, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones, también se cierra mediante endeudamiento. Entonces, esto fue lo que produjo el ciclo histórico del endeudamiento argentino durante el modelo agroexportador, ¿no? Lo que pasa es que en toda esa rueda, todo se corta cuando el acreedor te dice no te banco más, que fue lo que pasó en 1890. En 1890 la crisis ocurre porque Pellegrini y Vicente Fidel López piensan
que lo van a solucionar diciéndole a la Baring, bueno, dame más plata y refinanciamos la deuda, y la Baring le dijo, estoy al borde de la quiebra, no te puedo dar más plata. ¿Sí? Y esto pasó en los 90 también, y esto pasó también en el gobierno de Cambiemos, cuando los mercados dijeron no hay más plata, y tuvieron que ir al fondo, ¿no? Pero el razonamiento de estos tipos, ¿cuál es? Voy al fondo, que es la tasa más baja de mercado. Imagínate cómo piensan, cómo razonan las cosas, ¿no? Ellos creen que hicieron bien yendo al fondo. ¿Y por qué fueron al fondo? Pues nadie más les prestaba, ¿sí? Ahora bien, el tema del contrabando. Hay un tema que nadie está hablando, que es lo siguiente. A mí me preocupa, primero, en este contexto, la discusión sobre la hidrovía es una discusión estéril. Estéril. Será para otro momento. Estamos en otra cuestión. Ya, por ejemplo, está claro que Jean Denul seguramente va a continuar con la concesión de la hidrovía. Los chinos se retiraron porque ahí, en definitiva, era una lucha intercapitalista de quién se encarga de ese negocio. Y los chinos dijeron, no, ponemos la plata en otro lado, que se quede el belga con eso, no hay ningún problema. A mí lo que me preocupa más que el dragado de la hidrovía, porque en definitiva la hidrovía o el negocio de la hidrovía es como si yo te dijera la autopista, ¿quién es el que pavimenta la autopista? ¿No? En realidad, por ahí no pasa el negocio pasa por el que tiene la garita que recauda. Bien. Hay una cuestión mucho más importante que la hidrovía. El año que viene vencen la concesión de los puertos privados. Hay 23 puertos privados sobre la hidrovía. Puertos que nadie controla y puertos que seguramente van a ser prorrogados en el tiempo. 30 años le dieron. Durante estos 30 años, Vicentín tenía su propio puerto sobre el Paraná y declaraba las exportaciones que quería declarar y no entraba autoridad fiscal dentro de esos puertos para controlar efectivamente si estaban sobrefacturando, subfacturando, si estaban mintiendo en sus declaraciones juradas sobre los volúmenes. Bueno, ahí está la garita. Estamos viendo el pavimento de la autopista, pero no estamos situándonos en la garita. ¿Está? Clarísimo. ¿Y qué va a hacer el gobierno el año que viene cuando a esta altura del partido y en un año electoral se le venzan los puertos privados? La concesión de los puertos privados que se otorgaron en el 93. ¿Qué va a hacer? Si ya con el tema del Canal Magdalena, que en realidad, más allá de la cuestión de, parece hasta más lógico el tema del Canal Magdalena, pero lo cierto es que aquí hay un negocio enorme entre diferentes grupos económicos, uno de Manila que opera el puerto de La Plata, esto tampoco lo podemos obviar. No es que simplemente una cuestión de soberanía, allí hay intereses concretos que están operando. Así como los chinos ahora dijeron no nos interesa más el tema de la hidrovía, que la maneje Jean Denul, pero hasta hace 6 meses atrás se estaban sacando los ojos y nosotros, todo militante del campo nacional y popular, preocupados en la discusión de si el Canal Magdalena sí o el Canal Magdalena no. Entonces, hay cosas que están ocurriendo debajo de la línea de flotación del iceberg, que no estamos viendo, y nos entretenemos muchas veces en la discusión de estar encima del iceberg. Pero para mí, digamos, el tema fundamental, vos hablás de contrabando, bueno, el tema del contrabando tiene más que ver con qué va a pasar con esos 23 puertos privados. Yo los invito, métanse en la Cámara Argentina de Puertos Privados y fíjense quiénes son los que tienen puertos privados en toda la traza del Paraná. ¿Qué empresas son? Y eso líguenlo. Váyanse de ahí, anoten la lista y váyanse ahí a la lista del CIARA, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, y compárenlos a ver si son los mismos o no. Y váyanse a la página del SEC, de la Cámara de Exportadores de Cereales, y fíjense si son ellos o no. Y váyanse a la Cámara de los Productores de Biocombustibles, y fíjense si son los mismos. Después armen una pelota, teoría de conjuntos, intersecciones, y 2 más 2 es 4. Para mí pasa por ahí la cosa. Por eso me parece interesante este tipo de charlas,
en donde sacudimos la cabeza y salimos, porque nosotros también estamos criados en un sentido común, ¿no? Entonces, también romper nuestro sentido común para afrontar otros desafíos. Esta Argentina no es la de Néstor, no es la de Cristina, y ni siquiera es la de Macri. Y lo que nosotros vimos en el pasado, no sé si nos sirve para afrontar los problemas que se vienen. Entonces, bueno, no sé, me parece interesante estas instancias de formación por eso mismo. Para incluso poner a prueba nuestras 20 verdades, ¿no? Lo digo así, irónicamente, pero poner a prueba eso. ¿Cuánto de lo que pensamos realmente es así hoy? Entonces, bueno, esta cuestión del contrabando. Yo no vi una acción mucho más enérgica contra el contrabando como la que está llevando ahora Michel, digamos, el funcionario del Frente Renovador que está al frente de la aduana. ¿Será una operación de prensa que muestran, o sea, será una cosa? No lo sé. Lo cierto es que hay una situación en la opinión pública que parece ser que se persigue más el contrabando, pero estamos en el mismo gobierno. ¿Y qué hicieron 2 años antes? ¿No? O sea, no sé, digo que hay muchas cosas para explorar, hay muchas cosas para discutir, ¿no? Pero lo que vos planteaste, el tema del contrabando, para mí es así, ¿eh? Nos estamos metiendo con el pavimentador de la autopista y no nos estamos fijando cuánto entra y cuánto sale la garita. Y para mí el problema está en la garita. Clarísimo. Turco Costa quiere hacer una pregunta, creo que ya está desmuteado. A ver. Se te escucha, ¿eh? No, está muteado el Turco Costas. Tiene que apretar el botoncito y desmutearse. Pero él se muteó. Ah, te muteaste solo, Turco. Reactivar audio. Ahí te escuchan. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todos y la verdad que como decías vos, es muy interesante poder analizar lo que nos pasa. Yo hice, digamos, varios apuntes como para pregunta, pero es tan amplio porque estamos haciendo la historia del siglo pasado con dos, digamos, proyectos de transformación desde la política con 1816 y 1945. Lo que pasa es que si analizamos desde un lugar de observador, veo que la incongruencia, o me pregunto al revés, ¿la política es un bloque caótico que ha sucedido dentro de Argentina en el siglo pasado? Porque aún hoy estamos planteando dilemas binarios, producción agrícola sin valor agregado. Entonces, la industria que se inició con mayor fortaleza con la transformación en el 45, a partir del 45, en el desarrollo importante que tuvieron algunos rubros, más bien fueron encabezados por una burguesía comercial que por una burguesía industrial y con desinteligencia por ahí en una estrategia de desarrollo desde el Estado. Pero también, ¿qué sucedió después del 45? Que podemos decir, uy, recuperamos la democracia en el 83, prácticamente, con todas las interrupciones. Entonces, en esto yo pregunto, ¿cómo valoramos y analizamos para el futuro, desde una producción industrial, las variables desde un sentido económico? ¿Qué deberíamos necesitar? ¿Qué deberíamos hacer desde un bloque político para salir de ese bloque caótico con un pensamiento binario? Si lo analizo desde las dimensiones del lenguaje, desde la cultura, desde la teoría política, digo,
cuántas dimensiones debemos acompañar cuando hablamos con lazos emocionales de la historia de las pertenencias tal vez políticas, como mencionabas vos, Rubén, con la creación de el partido desde Irigoyen, ponerle un partido popular de masas con el socialismo y con todo lo que ha generado el peronismo desde la doctrina que señaló Perón. Y yo siempre digo con los amigos que tengo más confianza, porque estamos todos acá despojados de pasiones unitarias, si no lo decimos para compartir ideas, que indudablemente creo que digamos, el movimiento nacional no se integró, se dispersó. Se dispersó en sentidos de pertenencias individuales. Seguramente la burguesía ha crecido despareja y el movimiento nacional no se ha podido integrar. Hemos tenido en estas dimensiones del lenguaje, de la cultura, muchas oscilaciones, empleando un término más científico. Cuando digo oscilaciones, quiero también señalar por dónde pasa la economía. Ha sido devastada desde el campo social y ha sido incorporada por la matemática financiera. Entonces hoy hablamos de valores cuantitativos y de una inteligencia, porque estamos transformando una historia, pero también viendo una revolución desconocida que nos asombramos, que es esta de vernos distintas personas, tal vez algunos pudimos conocernos y otros no, e interactuando. Entonces, esta revolución del conocimiento plantea una inteligencia artificial, pero yo también me pregunto, ¿y la inteligencia emocional, que es nuestras vivencias, que es nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad, dónde están? Están masacradas, como señalabas vos con Roca, claramente en la extensión de la frontera, y hoy ni lo hablamos. Las fronteras siguen ampliándose y ya no son, digamos, los territorios aborigen del sur, sino son las tierras nativas de nuestros hermanos indios del norte. Pero bueno, no me quiero ir porque es muy amplio esto, entonces digo, ¿cómo salimos de este marco teórico que hemos analizado con mucha riqueza y con muchas cosas por decir? Y de golpe creo que estamos en una etapa cultural que el neoliberalismo nos ha hecho mucho daño, mucho daño. Neoliberalismo, el liberalismo, claro, fíjate vos que la Constitución del 94, ¿qué produjo? Que las tierras ya no son del Estado-Nación, sino de cada provincia. Y esto le da lugar a cualquier gobernador que se crea como en Mendoza, que ha dicho Cornejo sin tener temor, yo en cualquier momento me puedo independizar del Estado argentino. ¿Qué está diciendo? Bueno, perdón, no es Turco. mucho lo que... Sí. No, me parece que tenemos que tener en cuenta que es un curso, que vamos a seguir con un tema, y que la pregunta que vos estás haciendo, que es un comentario muy valioso, pero que incluye muchas variables, pero creo que se centra en algo que va a ser la próxima clase, que va a dar Rubén, que nos va a dar Rubén, que es sobre la cuestión de la industrialización. Dicho esto, le paso la palabra a Rubén, y también recordando que, bueno, los compañeros los convocamos hasta las 9 y que ya tendríamos que ir redondeando esto, ¿no? Bueno, Rubén, tenés la palabra. Bueno, no, simplemente algunas cosas que estuve viendo por acá. Acá María Fernanda me pone la frase, no sé cuál es la frase, en todo caso escribíla, así me entero. Y después, Carlos, reflotar la Junta Nacional de Grano.
Dos cosas muy breves. La Junta Nacional de Grano fue precisamente, al igual que lo que dije la sociedad rural antes, garantizarle en un gobierno conservador a los terratenientes un precio sostén en un momento en donde los precios internacionales de los cereales y las carnes caían en picada. Digo, la Junta Nacional de Grano no es una cosa progresista, veámoslo y analicémoslo bien. Y la segunda reflexión respecto de la Junta Nacional de Granos es, nosotros no pudimos evitar que un juez de pueblo de un lugar que se llama Reconquista, que no sé si existe, un juez de pueblo le tiró para atrás la expropiación de Vicentín a un decreto presidencial y queremos garantizar la Junta Nacional de Granos. O sea, digo también, son motivos de reflexión que nos merecemos para dar seriamente la discusión, porque concretamente eso fue lo que pasó, o al menos esta es mi interpretación de lo que pasó. El presidente emitió un decreto expropiando Vicentín y se lo paró un juez de pueblo. Un juez de pueblo conchavado con los estafadores más grandes que tuvo el agro. Y lo cierto es que ayer hubo paso en la localidad de Avellaneda, donde es Vicentín, y ganó el candidato del PRO con el 70% de los votos. Entonces, ¿qué merece? Y merecen ser estafados, no sé, les gusta ser estafados, prefieren ser estafados ante la posibilidad de cualquier iniciativa de este tipo. No lo termino de entender. Pero mis dos reflexiones son estas. Ojo con la Junta Nacional de Granos, porque fue un invento conservador para garantizarse el precio a ellos mismos de las cosechas que iban a colocar en un momento en donde los precios caían, ¿sí? Y ojo también porque analicemos el caso de Vicentín, cómo terminó, ¿no? Y siempre, acá dice, yo quisiera preguntar si hay alguna sugerencia específica en bibliografía en relación a estos temas. Sí, hay mucho. Después podemos recomendar algunos textos como los que recomendé, el de Desorden y Progreso de Garchunov, que son muy buenos. Algunos se consiguen en la red, en PDF, otros hay que poner una moneda y comprarlos, pero hay mucho escrito. Otro autor que escribió mucho sobre el modelo agroexportador argentino es Mario Rapoport, que siempre es una garantía ir a Mario Rapoport y leerlo a él. Bueno, creo que no tengo nada más por mi parte. Compañeros, sí, la verdad, Rubén, estuviste brillante como siempre, pero no, muy claro, aparte